Pau, pau, pau. Eh, Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Andrea Sarrocero. Vamos a realizar un debate de la lengua materna como factor para entender la diversidad cultural y lingüística. Mis compañeras son Diana Alexandra Revelo Cuazapú, Catherine Elizabeth Solarte Muñoz y Angeli Mariana Pantoja Benavides. Introducción. Buenas tardes, tutor y compañeros. Bienvenidos a nuestro foro académico virtual titulado La lengua materna como factor clave para comprender la diversidad cultural y lingüística. En este espacio analizaremos la importancia de la lengua materna, comprender por qué la lengua no solo es un medio para comunicarnos, sino también un puente para entender la multiculturalidad, fortalecer la identidad y desarrollar el pensamiento crítico. Para ello, integramos los aportes de la lingüística, la metalingüística, la sociolingüística y diversos referentes bibliográficos asignados por la guía. La lengua materna debe comprenderse como el principal pilar de comunicación que se tiene cada individuo con su entorno social. A través de ella se adquieren conocimientos propios que sugieren desde el núcleo familiar y que con el paso del tiempo se transforman en tradiciones. Estas tradiciones se consolidan como normas sociales y fortalecen como parte de una cultura. Dentro de una comunidad existe una forma particular de comunicación que identifica a sus integrantes y les otorga sentido de pertenencia. Aportes de la lingüística en su comprensión de la lengua materna. La lingüística nos ayuda a entender cómo funciona el lenguaje desde una estructura fonológica, morfológica, sintaxis y cinemántica. Esto permite comprender que la lengua materna es un sistema que organiza nuestro pensamiento y nuestras formas de interpretar el mundo. Desde la lingüística entendemos que cada lengua refleja una manera particular de concebir la realidad. Por ejemplo, en comunidades indígenas de Colombia, el uso del tiempo, los colores o las relaciones familiares están organizadas de manera diferente a cómo se expresa en el español. Esto muestra que la lengua estructura la forma en la que pensamos, nombramos y comprendemos nuestro entorno. Hablar sobre la lengua. La función metalingüística permite reflexionar sobre el lenguaje mismo, analizar palabras, significados, intenciones y formas de uso. Esta reflexión fortalece la conciencia lingüística y contribuye al pensamiento crítico, porque nos ayuda a comprender cómo el lenguaje construye sentidos e influye en la comunicación diaria. Y es que la función de la lingüística permite pensar sobre el lenguaje mismo, por qué hablamos así, o qué significan las palabras, o cómo cambian, por ejemplo, cuando vamos a enviar un mensaje, cuando queremos comunicar algo oralmente, usamos algunas palabras y muchas veces el sentido de ese mensaje puede cambiar de acuerdo a cómo lo expresamos, cómo lo decimos, o cómo va escrita esa palabra. Luego de esta lectura hemos comprendido que la metalingüística no solo sirve para aclarar una palabra, sino para convertir el lenguaje en objeto de análisis, permitiéndonos observar cómo hablamos y qué efectos producen las expresiones. Esta capacidad aparece tanto en el ámbito individual como en el social, pues comunidades enteras expresan su forma de pensar sobre la lengua mediante refranes, correcciones, juicios, normas culturales, música, etcétera. A nivel de nuestro país, a nivel de Colombia, pues existen muchísimas regiones con muchísimas razas y comunidades indígenas que expresan su identidad, su cultura mediante la música, mediante refranes, mediante juicios o bueno, sus normas culturales. Podemos escuchar la música que trae su mensaje, que es de la música indígena, con música de afrocolombianos o la música cotidiana que escuchamos normalmente, que traen unos mensajes de cada región en sí. Entonces, en esos casos nos ponemos a pensar en el mensaje y comparamos el significado y elegimos la forma correcta de cómo podemos usar el lenguaje para analizar nuestro propio lenguaje, lo cual demuestra cómo esta función está presente en nuestra vida diaria. Y en conclusión, reflexionamos sobre el lenguaje y cómo este mejora nuestra comunicación, fortalece nuestro pensamiento crítico, ya que muchas veces analizamos desde adentro cómo vamos a expresar un mensaje. Ay, no, decimos muchas veces, ay, no, lo pude decir de otra forma, o no, lo hice mal, quiero corregirlo.
o incluso cuando vamos a leer o a escribir un mensaje sobre las normas de puntuación, signos o qué expresión vamos a realizar para comprender o para comunicar este mensaje. Y esto hace que sea parte fundamental de nuestra vida cotidiana y que pueda ser parte también de la cultura y la identidad y que podamos valorar nuestra lengua y también comprender que cada una tiene su forma única de expresar su realidad. Ahora voy a explicar la parte de sociolingüística y la lengua como construcción social. La sociolingüística es una rama que estudia la lengua, pero no solo desde las reglas, sino desde cómo la gente la usa en la vida diaria. Es decir, nos muestra que la lengua no es algo fijo, sino que es un fenómeno social que cambia según varios factores de las personas, como por ejemplo, la región donde vivimos, la edad, el género, el nivel educativo y el contexto cultural, y así como estas hay muchas más. Por eso existen diferentes maneras de hablar. A esas diferencias se les llama dialectos, variaciones socioelectas y registros lingüísticos. La lengua materna también refleja quiénes somos y cómo nos relacionamos en la sociedad. Por ejemplo, en Colombia no hablamos igual en todas las regiones. Tenemos el español pastuso, el paisa, el costeño, el llanero, entre muchos más. Todas estas formas de hablar son válidas porque representan la diversidad cultural de nuestro país. La sociolingüística también nos enseña que ninguna variedad es superior a otra. Son solo formas diferentes de expresarse que vienen de historias, identidades y maneras de interactuar. Así que cada forma de hablar aporta riqueza cultural y muestra la identidad de cada comunidad. Multiculturalidad y diversidad lingüística. La lengua materna es la base para comprender, valorar y respetar otras culturas. Cuando reconocemos la importancia de nuestra propia lengua, también aprendemos a respetar las lenguas de los demás, incluyendo las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras, inmigrantes que conviven en Colombia. Este país cuenta con más de 60 lenguas indígenas, además del palenquero y el romaní, lo demuestra una profunda riqueza cultural y lingüística. En el texto Trujillo, Interculturalidad, Cultura y Comunicación, resalta que la comunicación intercultural solo es posible cuando entendemos que cada cultura interpreta el mundo de manera particular. En este sentido, la lengua materna actúa como puente que permite el diálogo, el entendimiento mutuo y el respeto entre distintos grupos culturales. Reflexionar sobre mi propia lengua también me ayuda a reconocer que existen diversas maneras de hablar, nombrar la realidad y expresar pensamientos. Al comprender cómo funciona mi idioma, me vuelvo más consciente y respetuosa frente a las lenguas de otras comunidades. Cada lengua tiene su historia, sus reglas y su forma única de transmitir emociones e identidad cultural y son igualmente valiosas. De esta forma, la lengua materna se convierte en el punto de partida para convivir en una sociedad multicultural. Me permite valorar la diversidad lingüística, evitar prejuicios y entender que la diferencia es una oportunidad para aprender. Así, todas las lenguas, sin importar su prestigio social, cumplen con la misma función: comunicar, construir lazos y reflejar la riqueza cultural de quienes las hablan. Propuestas pedagógicas. Como grupo, proponemos una estrategia pedagógica llamada Voces de mi territorio, narrativas interculturales desde la lengua materna. La actividad consiste en que los estudiantes elaboren relatos, dibujos o audios sobre una experiencia cultural de su comunidad, tradiciones, fiestas, palabras propias, saberes o formas de comunicación local. Luego, en el aula los estudiantes compartirán sus producciones, similitudes y diferencias, y reflexionarán sobre cómo la lengua expresa la identidad cultural. Esta propuesta se basa en los planeamientos de Trujillo sobre la necesidad de promover espacios de diálogo intercultural y en los conceptos del curso sobre pensamiento crítico, sociolingüística y diversidad lingüística.
Bueno, en segundo lugar, nuestra propuesta pedagógica consiste en una actividad de reflexión intercultural titulada Mi lengua, mi identidad. Esta actividad se realizará en 3 momentos. Primero, la exploración personal, donde cada estudiante escribe un breve texto o realiza un dibujo donde exprese qué significa para él o ella su lengua materna, qué palabra representa su cultura o su región, por ejemplo, expresiones propias de Pasto o Nariño, o donde se encuentre o en cualquier parte del territorio colombiano, pues encontramos muchas palabras o expresiones propias de cada región. En segundo lugar, el intercambio cultural. En pequeños grupos, los estudiantes comparten sus expresiones, comparan variaciones lingüísticas y reflexionan sobre cómo el lenguaje cambia según el territorio y la cultura, no dejando de valorar el significado de nuestra lengua materna. Y finalmente, un círculo reflexivo con la guía del docente, donde se discuten temas como por qué es importante respetar otras formas de hablar, cómo influye la lengua en la identidad cultural, qué aprendimos del diálogo intercultural. Esta actividad pues, fomenta el respeto, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad lingüística. En conclusión, para concluir, queremos resaltar que la lengua materna es fundamental en nuestras vidas. Gracias a ellas podemos entender nuestra diversidad cultural, fortalecer nuestra identidad y construir relaciones más justas e inclusivas. A lo largo del análisis, vimos cómo la lingüística, la metalingüística y la sociolingüística nos ayudan a comprender que el lenguaje no solo es una forma de hablar, sino también es una herramienta para pensar, interpretar el mundo y construir sentido colectivo. Cuando en la educación reconocemos el valor de la lengua materna, desarrollamos conciencia lingüística, pensamiento crítico y respeto hacia las diferentes formas de comunicación que existen en una sociedad multicultural. Entender cómo funciona nuestra propia lengua también nos ayuda a valorar otras lenguas y otras culturas. Eso facilita la convivencia, el diálogo intercultural y reduce los perjuicios. En un país tan diverso como lo es Colombia, donde existen muchas lenguas indígenas, afrodescendientes y diferentes comunidades culturales, la lengua materna se convierte en un puente para entendernos y para construir cultura ciudadana. Como futuros licenciados en lenguas extranjeras, esta reflexión nos invita a promover prácticas pedagógicas inclusivas, respetuosas y que fortalezcan la identidad cultural de nuestros estudiantes. La lengua materna debe ser siempre el punto de partida para una educación intercultural que contribuya a la paz, la equidad y la convivencia. Finalmente, agradecemos la atención del tutor y de nuestros compañeros y reafirmamos la importancia de seguir reflexionando sobre el papel del lenguaje en la sociedad y en la formación de ciudadanos críticos y respetuosos de la diversidad. Muchas gracias.